Hola a todos, mi nombre es Segundo Daniel Aro Cartagena, soy alumno de la Escuela de Educación Superior Pedagógico Público Tarapoto, de la especialidad de Matemáticas Sexto. En esta oportunidad hoy hablaremos un poco acerca de geometría, especialmente sobre los prismas. Comencemos. Pero antes, la pregunta que hacemos es ¿qué es un prisma? Un prisma, dice, es un poliedro que tiene dos caras iguales y paralelas llamadas base. Y sus caras laterales son paralelogramos, ¿correcto? Muy bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de un prisma, que vemos que tiene base, altura, el área, ¿sí? Para sabemos que los prismas también tienen tipos. Para ello tenemos un prisma recto, tenemos un prisma oblicuo y también tenemos un prisma regular. También tenemos un prisma irregular. Continuamos. Para saber bien las partes de un prisma tenemos lo siguiente. Tenemos la base, tenemos el vértice, que es la unión de dos aristas laterales. También tenemos la altura, la cara lateral y la arista de las básicas. ¿Sí? Continuamos. Ahora, ¿qué tipo de prisma hay según sus bases? Primero, tenemos prismas regulares. ¿Qué son? Aquellos cuyas bases son polígonos regulares. ¿Sí? Tenemos un ejemplo de un prisma regular. ¿Correcto? Continuamos. Ahora tenemos prismas irregulares. Para ellos son aquellos cuyas bases son polígonos irregulares, de tal forma que son convertidos de la siguiente forma. Aquí tenemos un ejemplo que este es un prisma irregular. Bien, continuamos. Ahora, los prismas se pueden clasificar de acuerdo a cuatro criterios. Primer criterio, número de lados de la base. ¿Sí? Muy bien, los prismas se pueden clasificar según el número de lados que tienen sus bases. Por ejemplo, tenemos el triangular, que es igual a ¿cuántos de su base? Su base es de 3 lados. ¿Sí? Muy bien, ahora el cuadrangular, su base es de 4 lados. También tenemos el pentagonal. ¿Sí? Ahí tenemos la imagen. Y la base es de 5 lados. También tenemos el hexagonal, que también vemos la imagen. Y la base es de 6 lados. ¿Sí? Muy bien, ahí tenemos una imagen. Vamos. Ahora pasamos a la altura de un prisma. Es la distancia entre las bases. Sí, vamos a saber. Dice que los lados de la base constituyen las aristas básicas y los lados de la cara laterales las aristas laterales. Esas son iguales y paralelas entre sí. Ejemplo. Acá tenemos un prisma. Tenemos la base rectángulo, también tenemos el vértice, ¿sí? También tenemos la cara lateral, también tenemos la altura, también tenemos la arista lateral y, y así los elementos de nuestro prisma, ¿sí? Excelente. Y la arista base. Continuamos. Ahora vamos a ver los elementos del prisma, ¿sí? Conociendo, primero comenzamos por la base. Dice la base son las dos caras iguales y paralelas del prisma. Una es la que se apoya en la otra, su opuesta. También tenemos las caras laterales. Son las caras que comparten dos de sus lados con las bases. La suma de sus áreas es la superficie lateral del prisma. Las aristas son los lados de la base y de las caras laterales. Vértices son los puntos en donde se encuentran cada par
de aristas. Muy bien. Altura es la distancia entre las bases. Diagonal son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos del prisma. Le puede trazar las diagonales de una cara o entre dos caras. Continuamos. Entonces aquí vemos la imagen donde se indican los elementos del prisma. ¿Sí? Tenemos la base, tenemos el vértice, también la arista lateral, la altura, la cara lateral y la arista básica. ¿Sí? Continuamos. Ahora dice fórmulas para resolver los prismas. ¿Sí? ¿Cuáles son? Primero, el área. Dice que el área de un prisma es la suma del área de los dos bases, que simboliza AB, más el área de los paralelogramos de las caras laterales en el prisma recto, es el resultado de multiplicar el perímetro de la base, que es PB, por la altura, que simboliza el H, del prisma, que coinciden con una arista lateral. Acá tenemos la fórmula donde dice que el área es igual a 2 por el área de la base más el perímetro de la base por la altura. Este es igual donde que AB es el área de la base y PB es el perímetro de la base y H la altura. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos el H que es la altura, el perímetro de la base y el área de la base. ¿Sí? Muy bien. También tenemos el volumen. El volumen de un prisma es el producto del área de la base por la distancia o altura de entre las dos bases. Su valor se expresa como que letra V, que es igual a A por H, que si es el área por altura. ¿Sí? Donde que A es el área de la base y H la altura. Ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos un prisma. Dice que la base es 6 centímetros cuadrados más, más la altura que es 10 centímetros. ¿Sí? Entonces, para ellos sacamos el volumen. Que el volumen que viene a ser el área de la base. ¿Sí? ¿Cuál es el área de la base? Es 6 centímetros cuadrados por la altura. ¿Cuánto mide la altura? 10 centímetros. Esto al multiplicarnos tenemos igual a 60 centímetros al cubo. Siguiente. Ahora pasamos a la situación número 1. Acá vemos una imagen que es una caja de jugo Waltz, sabor pera, que es igual a 1 litro. Dice, la situación dibuja la forma geométrica de los objetos reales presentados, indica el nombre del prisma, su base y señala sus elementos, completa los datos de la tabla. Entonces vamos a completar los siguientes datos. Tenemos una tabla donde que tenemos el número de caras, el número de vértices y el número de aristas. Para recordar, vemos en la imagen cuáles son los números de cara, cuáles son los vértices y cuáles son las aristas. ¿Sí? Nos dice que la base del rectángulo, está también compuesta por el vértice, la cara lateral, las aristas lateral, la altura y la arista de las bases. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuánto crees que tenga nuestra cajita de refresco? Y me dice número de caras son 4. Contamos 1, 2, 3, 4. El número de vértices. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Muy bien. Ahora el número de aristas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aristas. ¿Sí? Entonces completamos la tabla. Y la imagen, esta imagen, o sea, la cajita de refresco, dice que es un prisma rectangular.
o también como un prisma cuadrangular o paralelepípedo de rectangular. ¿Sí? Entonces ya respondimos la situación número 1. Pasamos a la situación número 2. ¿Qué nos dice en la situación número 2? Dibuja la forma geométrica de los objetos reales presentados, indica el nombre del prisma según su base y señala sus elementos. Complementa los datos de la tabla, ¿sí? Entonces vemos la imagen que es una carpa. Entonces, ¿qué prisma será? ¿Qué forma de prisma tendrá esta carpa? Para ellos vamos a desarrollar de la siguiente forma. Acá vemos la imagen, ¿sí? Que es un prisma triangular. Por lo tanto, vamos a ver sus partes. Nos dice que tiene el vértice, también tiene la cara lateral, la arista lateral, la base y la arista de la base. Entonces, para saber cuántos números de cara tiene nuestra carpita, vamos a contar. Que tenemos 1, 2, 3. ¿Sí? Tiene 3 caras. Ahora, el número de vértices. ¿Cuántos números de vértices tendrá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. ¿Sí? Ahora, nos pide el número de aristas. ¿Cuántas aristas tendrá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aristas. ¿Sí? Entonces nuestra carpeta tiene 3 números de caras, el número de vértices son 6 y el número de aristas son 9. Y esto es un prisma triangular. ¿Sí? Muy bien, pasamos a la situación número 3. Entonces nos dice, Raquel, estudiante de primer año de secundaria, mide una caja de jugo cuando está llena. Como observa que tiene un octógono de alto en azúcar, la mantiene refrigerada y bebe solo 240 centímetros cúbicos del jugo al día, además de mucha agua. Entonces la pregunta es, ¿en cuántos días terminará el jugo? Pasamos a resolver la siguiente situación. Entonces acá tenemos nuestra cajita de jugo, ¿sí? Tenemos los valores, tenemos la altura 20 centímetros, la base 2 centímetros por 10 centímetros. Ahora, la solución. Primero calculamos el volumen. Para repasar, la fórmula de volumen que es V simboliza el volumen que es igual al área de la base por la altura. ¿Sí? Reemplazamos el valor. Entonces el volumen es igual al área de la base, que es 12 por 10. ¿Sí? El área de la base es 12 por 10 por 20 la altura. Esto multiplicando nos da igual a 2400 centímetros cúbicos. ¿Sí? Ahora, hemos hallado el número de días. Queremos hallar el número de días. Para saber, el número de días es igual a 2400 sobre 240. ¿Sí? La cantidad que hemos encontrado el volumen sobre la cantidad que toma a diario. Para ello, dividimos y tenemos el resultado que es equivale en 10 días va a terminar el jugo bebiendo 240 centímetros cúbicos por día. ¿Sí? Entonces ya encontramos la primera solución. Continuamos. Ahora, dice que Raquel planea reutilizar el envase como lápices para su escritorio, recordando la base superior cuando la tela necesita. La pregunta es, ¿cuánto tela necesitará para forrar las caras laterales del envase? Acá tenemos nuevamente el envase. ¿Sí? Tenemos los valores. La altura es 20 centímetros. El área de la base 2 centímetros por 10 centímetros. Solución. Primero calculamos el área lateral. Sabemos que el área lateral es igual al
perímetro de la base por la altura, ¿ya? Y reemplazamos valores. Quiere decir, el perímetro de la base tenemos, vamos a sumar los perímetros. Acá tenemos 12 centímetros, más 10 centímetros, más 10 centímetros y más 2 centímetros de altura de la vuelta de la base, sumamos a 40 centímetros y le multiplicamos por la altura. Entonces, el resultado será lo siguiente. Si multiplicamos 44 por 20, nos sale 800 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces la respuesta es, va a necesitar 80 centímetros cuadrados de tela para forrar las caras laterales del envase. ¿Sí? Entonces, hasta aquí hemos terminado nuestra práctica de prisma. ¿Sí? Muchísimas gracias y que tengan un buen día.